Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Otra semana en que decidimos no tener invitado. ¿Y por qué? Hay muchos temas interesantes para discutir, para analizar esta semana. Número 1, por fin vamos a salir de esa pena y de esa vergüenza. Vamos a poder participar en las próximas Olimpiadas en Francia con el uniforme de Guatemala, portando nuestra bandera y entonando nuestro himno nacional cada vez que ganemos una medalla. Desde el año 22 que no se puede hacer. Vamos a explicar qué fue lo que el presidente de la República hizo, pero también vamos a explicar qué hace falta por hacer después de que regresemos de las Olimpiadas. No se vale que no platiquemos de la elección de gobernadores. Le dedicamos todo un podcast a explicar cómo era la elección de gobernadores departamentales. Por fin, el señor presidente de la República decidió elegir gobernadores de las ternas para titulares y suplentes que le fueron enviadas, pero solo logró elegir unos pocos titulares, unos pocos suplentes y apenas en 3 municipios eligió titular y suplente. Devolvió muchas ternas, vamos a explicar por qué. Un tema sumamente interesante, pero además hay que analizarlo. No se vale que no nos crean lo que decimos, porque aquí hablamos muchísimas veces y la gente siempre ha dicho, la alianza en el Congreso de la República está pegada con chicle, fácilmente se puede romper. Manejar el Congreso de la República es un tema difícil. Bueno, esta semana, antes de Semana Santa, no hubo sesiones plenarias. ¿Por qué? No hubo votos entre los partidos aliados a Semilla y queremos explicarles qué fue lo que pasó y qué fue lo que los dividió para que estemos pendientes de lo que puede pasar en el futuro. No se vale que no se quede hasta el final. Suscríbase, invite a sus amigos. Siempre está muy interesante. ¿Tiene dolor de oídos? ¿Tiene dolor de muelas? Hay algo que calma el dolor con mucha rapidez. No se vale que se aguante ese dolor si existe Anestil Gotas, de fácil acceso en sus farmacias y en algunas tiendas de conveniencia. El presidente de la República, en su reciente viaje por Europa, visitó al Comité Olímpico Internacional, le ofreció que iban a cambiar las cosas en este país, pero que por favor nos ayudara a que Guatemala pudiera ir a las próximas Olimpiadas, no de la manera en que hemos venido participando. Desde el año 2022, desde octubre del 2022, Guatemala fue suspendida en sus derechos ante el Comité Olímpico Internacional. Eso quiere decir que Guatemala, a cualquier competencia internacional organizada por el Comité Olímpico Internacional, Juegos Centroamericanos y el Caribe, Juegos Panamericanos, Iberoamericanos, Campeonatos Mundiales, es decir, cualquiera de estas competencias que sirve para hacer puntos para clasificar a las Olimpiadas, nuestros atletas tenían que ir de manera individual porque no podían ir representando a nuestro país, mucho menos portar el uniforme, mucho menos llevar la bandera, y quienes ganaron una buena posición no pudieron escuchar las notas del himno nacional a raíz de esta suspensión. Y es que hubo, para variar, problemas políticos, problemas de corrupción, problemas de robarse unos a otros, de juicios por querer manejar los millones de quetzales que en la Constitución de la Política de la República se le dan al deporte en este país. En Guatemala somos uno de los pocos países en el mundo donde hemos declarado el deporte autónomo y donde asignamos una cantidad de dinero bastante grande para manejar esa autonomía. Eso provocó que el gobierno anterior, el gobierno de Yamatei, financiara y patrocinara una junta directiva para sacar a los que estaban. Y fue de manera judicial, como siempre. Se presentó una demanda contra los que estaban para que en el momento de las elecciones no tuvieran finiquito, esa constancia de que no tienen problemas legales con la Contraloría de Cuentas. Se hicieron las elecciones sin ellos, de manera que no hubo competencia y la planilla financiada por Yamatei, y sobre todo se habla de que fue financiada por don Miguelito, fue la única que participó y la que ganó. A raíz de ese momento empezaron los problemas legales porque se descubrió que no había tal demanda, que no había un delito, le devolvieron su finiquito o le trajeron finiquito a la planilla que pretendía reelegirse
Eso hacía que se pudieran repetir o que se debieran de repetir las elecciones y sin embargo no se hizo. Hemos estado desde aquel entonces en estos problemas y no se han resuelto. El presidente de la República ofreció que se iban a resolver, que nos dieran tiempo para que pudiéramos participar en las Olimpiadas con todos nuestros derechos. Pero no se pudo. No es tan fácil en este país. Se presentó una iniciativa de ley en el Congreso de la República que no tenía los votos porque nadie quería reformar la ley del deporte, dejando que el sistema pudiera ser el mismo. Es decir, que quien gane las elecciones se quede como amo y señor del deporte y sobre todo que quien estaba se quedara a cargo del deporte, porque aunque no estuvieran de acuerdo con que le hubieran hecho fraude en las elecciones, tampoco están de acuerdo con que él siga después de todo lo que se ha descubierto. Tampoco se pudo hacer nada porque el encargado de convocar elecciones, el encargado de elecciones en el Comité Olímpico se reunió hace poco desconociendo la junta directiva que ganó, lo cual también es hasta cierto punto ilegal, hubiera sido motivo de entrampar de juicios y de demandarse unos a otros, y esto tampoco nos hubiera llevado a ningún lado. La Corte de Constitucionalidad tenía pendiente por resolver un tema y lo resolvió también hasta hace pocos días, pero con esto no nos daba tiempo a convocar a elecciones, a repetirlo todo nuevamente para poder estar listos y mandar toda la papelería al Comité Olímpico Internacional. ¿Pero qué pasó? Gracias a la visita que el presidente de la República hizo al Comité Olímpico Internacional, se recibió una carta firmada por el señor James McLeod, en donde el Comité Olímpico Internacional, confiando en que este gobierno y sus aliados van a poder arreglar las cosas, poder arreglar las leyes como debe ser, de manera provisional nos han devuelto nuestros derechos como país para que en las próximas Olimpiadas que se vayan a llevar a cabo en Francia podamos ir con nuestro uniforme, con nuestra bandera y podamos entonar el himno nacional cuando ganemos alguna medalla. Pero ojo, es de manera provisional. Cuando pasen las Olimpiadas tendremos que regresar a este país a resolver el problema. Para mí se resuelve con una reforma a la ley del deporte, porque reformando la ley del deporte vamos a poder cambiar la forma en que se eligen a las juntas directivas en las federaciones. En la actualidad pasa como en las municipalidades, el alcalde entra con sus síndicos y aunque gane por 300 votos como ganó el alcalde de la ciudad capital, tiene mayoría en su junta directiva porque los miembros del consejo no son suficientes para quitarle la mayoría al alcalde. En el tema del deporte es peor, gana la planilla completa aunque gane por un voto y eso hace que ellos tengan el dominio y el control total del deporte y eso hay que cambiar. Tenemos que cambiar cosas para que el dinero del deporte, tanto el deporte federado como el deporte escolar, como el deporte olímpico, se gaste de la manera en que se gasta, para que los empleados ganen lo mucho que ganan actualmente. Hay que hacer muchísimos cambios y para eso hay que reformar la ley y en un artículo transitorio o en varios artículos transitorios convocar a elecciones en todas las áreas del deporte para hacer un borrón y cuenta nueva. Cuando hablamos de la refundación del Estado, cuando hablamos de la reestructuración del Estado, no se trata de reestructurar el Estado de una vez por todas. Son todas las partes, todos los segmentos, todas las secretarías y el deporte no es la excepción, las que hay que reestructurar, hacer un borrón de cuenta, ¿verdad? Para empezar de cuenta nueva y eso es lo que nos va a tocar a qué hacerlo cuando regresemos de las Olimpiadas. Pues la buena noticia es, nos dieron un tiempo para ponernos de acuerdo, para poder hacer las cosas bien, pero vamos a poder ir gracias a la visita que el presidente de la República hizo, gracias al que el Comité Olímpico Internacional está confiando en que ese gobierno va a cumplir con resolver los problemas legales en los que estamos metidos, vamos a poder ir con todos nuestros derechos. Masculán, una nueva marca de preservativos de origen alemán, europeos, para hacer el amor con seguridad y con responsabilidad. Los puede encontrar en las farmacias. Pregunten en su farmacia por uno de ellos. Pruébelos. Recordarán
que le dedicamos un podcast completo a explicar cómo iban a ser electos o nombrados las y los gobernadores departamentales. 22 gobernadores departamentales, uno por cada departamento. La Constitución Política de la República dice originalmente que el presidente de la República designará a un representante en cada departamento. Cuando aparecieron, debido a la legislación guatemalteca, los consejos de desarrollo departamentales, ahí en los consejos de desarrollo, la sociedad civil, quiere decir que los que no son del gobierno en el consejo departamental, le tienen que proponer una terna al presidente de la República para que de esos 3 escoja al titular y de otros 3 escoja al suplente. Este gobierno quiso hacerlo diferente porque había libertad para que todo el mundo pudiera presentar su currículum ante el Consejo Departamental de Desarrollo. Hubo cientos de candidatos en cada departamento, fue algo enorme, se llevó muchísimo tiempo para tomar la decisión, se envió la terna para titulares y para suplentes y el presidente de la República tuvo que escoger de esos 3 que le enviaron para titular y de esos 3 que le enviaron para suplente. Pero resulta de que ya estamos, ya terminando el mes de marzo y el presidente de la República apenas pudo elegir en 9 departamentos. ¿Y por qué? Además de por qué, es que el presidente de la República dijo que los demás, estamos hablando de 11 departamentos que él tuvo que devolver las ternas porque ninguno llenaba los requisitos que él quería para que fueran gobernadores. Hubo además, o hay además, 2 departamentos, Petén y Chiquimula, que tienen problemas legales, como todo en este país. Cada vez que perdemos una elección o que la vamos a perder, metemos un juicio. De manera que en Chiquimula y en Petén no puede meter las manos el presidente hasta que se resuelva la parte legal. Y en los otros 11 departamentos tienen 5 días después de que reciban la notificación del presidente para enviarle una nueva terna para titular y una nueva terna para suplente. ¿A qué gobernadores escogió el presidente nada más? Fíjese que escogió solo 9, pero de esos 9, Guatemala, Jalapa y Quiché escogió titular y suplente. De ahí, en El Progreso y en Totonicapán, solo escogió al gobernador titular. Por cierto, en Totonicapán, a una mujer indígena de la cual se creyó que no la iba a nombrar porque había sido candidata a diputada por el mismo partido Semilla. Yo creo que al contrario, se esperaba que él escogiera gente de su confianza y creo que hizo bien en escoger a una mujer presidenta, a una mujer gobernadora. Pero en Izabal, San Marcos, Santa Rosa y Zacapa solo escogió gobernadores suplentes, de manera que llegando a finales de marzo y los gobernadores departamentales no han sido electos, el presidente de la República no está contento con las personas que le enviaron. Y ahora, de las mismas personas que recibieron el currículum en el Consejo Departamental, de esas mismas personas que enviaron su solicitud de querer ser candidatos, de querer ser gobernadores o gobernadoras, de esos mismos tendrán que volver a escoger y enviarle al presidente de la República la terna para titular y la terna para suplente. Es decir, aquí la intención de los constituyentes fue dejémosle algo de manera directa al presidente, además de sus ministros y viceministros y secretarios que están aquí en el área central tomando decisiones en conjunto con él, pues por lo menos su representante en el departamento lo debería escoger él. Pero la legislación, el apoyo a la participación ciudadana, la democratización de todos los procesos fueron cambiando las reglas del juego. Y ahora la idea de nuestro amigo constituyente Víctor Hugo Godoy de abrirlo más ampliamente para que hubiera mayor participación, nos tiene en esta participación grande, pero también nos tiene hasta el día de hoy sin tener todavía gobernadores. Usted decide, ¿es mejor ir lentamente en escoger gobernadores y gobernadoras departamentales o realmente estamos perdiendo el tiempo por tener un método nuevo? Lo cierto es que tenemos que estar pendientes porque la costumbre había sido que a pesar de que venían en una terna escogida por el Consejo de Desarrollo,
Pues son consejos de desarrollo maleados, corruptos, que pedían dinero a los candidatos para enviarlo en la terna, y normalmente el gobernador o la gobernadora eran parientes, amigos o socios de los diputados del departamento que estuviera aliado al partido de gobierno. Con este método, ¿verdad?, hay más libertad de escoger gente que no necesariamente tienen que ser amigos, socios o parientes de los diputados. Y el presidente de la República tiene más facilidad de investigar y de devolver la terna si fuera necesario con esta nueva metodología. Hay que estar pendientes porque lo que queremos es que los gobernadores y gobernadoras sean independientes, respondan al presidente de la República, no respondan a los diputados o a cualquier otro político, y eso va a ser bastante difícil mientras no se cambie el sistema de consejos de desarrollo, mientras quienes representan a la sociedad civil ante los consejos de desarrollo sean gente diferente. Y para que sea gente diferente, no se vale que usted no participe. Tiene que participar, ser miembro de un consejo de desarrollo y cambiar desde ahí la forma de participar, la forma de opinar y la forma de gastarse los fondos del departamento, que es el tema de por qué el gobernador es un puesto tan importante. Desde hace bastante tiempo, probablemente desde el mes de enero, yo fui uno de los que le dijo públicamente al gobierno: no se metan al Congreso de la República, dejen al Congreso en manos de la oposición, dejen que ellos se desgasten el primer año. Pero se hizo necesario meterse, se hizo necesario pelear por una junta directiva, o se corría el riesgo de que hubiera lo que nosotros llamamos golpe de Estado, que realmente lo que se buscaba era parar la toma de posesión del presidente Arévalo y su señora vicepresidenta, evitar que se diera el proceso de transición, que se respetara la voluntad popular, y entonces se presentó una planilla encabezada por Samuel Pérez de Semilla con una alianza con personas de distintos partidos políticos pequeños, pero con personas de partidos políticos grandes, disidentes de sus partidos políticos, como es el caso de la UNE, algunos diputados de Vamos y algunos diputados de Valor. Una alianza con el Partido Cabal y con varios partidos pequeños que formaron parte de esta alianza, que al final tuvo que ser corregida por la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte mandó a repetir la elección, porque Samuel Pérez no podía ser presidente del Congreso mientras estuviera en el partido Semilla, porque Semilla era un partido, o es un partido, que está en este momento suspendido, lo cual convierte a Samuel Pérez y a alguien más que iba ahí como diputados independientes. A pesar de eso, se logró que no se parara la transición, se repitió la elección con una junta directiva singular, integrada por un presidente que representa a 2 diputados nada más, donde la mayoría de secretarios son de partidos pequeños, una alianza donde no está Semilla, pero siempre se dijo que era una alianza pegada con chicle, siempre se dijo que era una alianza difícil de manejar, y en estos momentos, en estos últimos días, se demostró no que esté pegada con chicle, sino lo difícil que es manejar esta y cualquier alianza. Cualquier alianza en cualquier parte del mundo necesita de una negociación profunda, porque no todos los temas van a ser siempre los mismos y debe haber una especie de co-gobernar para poder tener una alianza permanente. Se necesita de que haya una agenda legislativa concreta, se necesita que hayan acuerdos que deben estarse revisando a cada momento. Lo cierto es que por lo menos la semana antes de la Semana Santa no hubo sesiones plenarias. ¿Por qué no hubo sesiones plenarias? Hay personas que dicen que la ley de defensa del consumidor lo separó. Hay quienes dicen que es la ley de alimentación, que es la ley del IRTRA, pero no es verdad. Aquí ni siquiera fue la ley de competencia, que por cierto también la Corte de Constitucionalidad prohibió una comisión creada por el presidente del Congreso, lo cual se lo permite a la ley, porque estaba presidida por Samuel Pérez. Samuel Pérez no puede presidir ni representar al Congreso de la República en nada, es la resolución de la Corte. El presidente decidió mantener la mesa de diálogo dirigida por él, va a tener algunos problemas con la Corte de Constitucionalidad. Lo cierto es que la alianza, la verdadera razón por la que se ha suspendido, por lo que se ha visto problemas esta semana antes de la Semana Santa, es
porque Samuel Pérez es candidato a ser el representante del Congreso ante la Junta Monetaria, y esto pues como que no estaba en las negociaciones. Y los partidos aliados como la UNE, partidos aliados como Cabal, tienen su candidato a la Junta Monetaria. Y esto ha puesto sobre la mesa una discusión muy grande sobre hasta dónde llega la alianza. ¿Qué significa cogobernar? Significa lo que mencionamos antes, que el gobernador tiene que ser del partido aliado, que por lo menos algunos representantes de algunos ministerios tienen que ser de los partidos aliados. ¿A qué se refiere cuando hablamos de cogobernar y hacer una alianza? De que vamos a tomar decisiones juntos en cuanto a qué leyes vamos a aprobar. Lo cierto es que no había un acuerdo en cuanto al representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Y aquí suceden dos temas. No solo no había un acuerdo de que fuera Samuel Pérez, creo que es un tema que nunca había salido a la luz, sino que los partidos aliados ya tenían un candidato, ya tenían gente experta en el tema que venía pensando en ser uno de ellos el representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Además, miren ustedes, normalmente quien queda como representante del Congreso ante la Junta Monetaria se convierte en el representante de la Junta Monetaria ante la Junta Directiva del ICS. Realmente son dos funciones sumamente importantes y el Partido Cabal tiene a una persona como candidato y la UNE también tiene a una persona, a ambos diputados como candidatos a ir a la Junta Directiva. Yo espero, y conociendo a Samuel Pérez, que decline su candidatura a la Junta Monetaria, a ser el representante de la Junta Monetaria, pero eso no resuelve todavía el problema. Va a quedar en una negociación entre la UNE y Cabal. Esperamos vamos a invitarlos a discutir aquí cuáles son sus puntos de vista. Esperamos que acepten y que vengan un representante de cada partido a explicar por qué quieren llegar a la Junta Directiva, por qué sus candidatos son los mejores, por qué quieren tener ellos al representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Va a ser sumamente interesante, pero lo cierto es que no hubo sesiones de jefes de bloque, que no hubo sesiones de reuniones plenarias, que no hubo discusiones de ningún tipo en la semana antes de Semana Santa y por supuesto tampoco en Semana Santa. Va a haber regreso después de Semana Santa y el Congreso va a seguir sin poder trabajar por no llegar a un acuerdo. Esto es normal y tenemos que verlo como algo normal. En un sistema donde el partido de gobierno no tiene mayoría, tiene que tener una metodología, tiene que tener operadores políticos y estar tratando con sus partidos aliados todos estos temas que significan la administración del Estado. ¿Cogobernar significa compartir esos puestos? Claro que sí, pero ¿significa compartir también una misma ideología, una misma forma de pensar? Claro que sí. No se vale simplemente decir yo quiero ser el representante del Congreso ante la Junta Directiva sin tener una razón de fondo y sin tener tampoco un discurso que diga va a servir para que sigamos aliados en cualquier momento. Tenemos que poner atención a lo que sucede en el Congreso de la República porque así como no se aprobó lo del Comité Olímpico Internacional, como no se aprobó reformar la ley del deporte, como no se le ha podido entrar a otros temas, como va a tardar un poquito el tema de la ley de competencia, como no se han atrevido a entrarle a crear una comisión de aguas, van a haber muchísimos temas para poder reorganizar, refundar este gobierno, este Estado, este país, y para eso es necesario llegar a acuerdos. Esperamos que los diputados acepten venir a una discusión, a una plática, a una charla, le llamamos nosotros, donde nos cuenten realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que están pensando, qué es lo que puede venir en el futuro. Tenemos que estar pendientes porque si esperamos una verdadera lucha contra la corrupción, si esperamos que haya una verdadera alianza en la reorganización, la refundación del Estado, si esperamos que las cosas sean de manera diferente, no se vale que sigamos haciendo lo mismo. Tenemos que hacer cosas diferentes y eso es lo que esperamos ver de un Congreso con una alianza sólida, fuerte, pero a través del diálogo, de la negociación, de búsqueda de intereses comunes. No ofendimos a nadie, pero si usted se sintió ofendido, una tacita de café, yo lo invito, una tacita de café, todo lo arregla. Nos vemos hasta el próximo capítulo.